En esta hora vamos a grabar un video muy importante. Vamos a hablar de cómo un gentil era salvo en el Antiguo Testamento, sin tocar para nada el Nuevo Testamento, simplemente en el Antiguo Testamento, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y pudiéramos obtener la salvación a través de Él. Y para esto vamos a leer unas citas que se encuentran en Génesis 12:5. Vamos a ir a 12:5, Génesis 12:5, aquí lo tengo a la mano. Es una Biblia diferente a la que estoy leyendo ahorita, pero se entiende de todas maneras. Génesis 12:5 nos dice de esta manera: Así que Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot, el hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán. Por fin llegaron a la tierra de Canaán. Aquí nos está hablando que salió Abraham con Sarai su esposa y Lot el hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, tanto animales como todo lo que él tenía, y también personas que había adquirido en Harán. Entonces aquí vemos que Abraham ya traía gente trabajando para él de planta que lo andaba siguiendo. Eran muchos porque sus propiedades eran grandes. Tenía demasiado ganado y necesitaba muchas personas trabajando para él de planta. Y como él andaba de un lugar para otro, tenían que andar siguiéndolo, andar detrás de él. Vamos a leer otra cita que se encuentra en 17:27. Desde el 26 vamos a leer 17:26. Dice: En aquel mismo día fue circuncidado Abraham y también Ismael su hijo, y todos los hombres de su casa, todo nacido en la casa y todo comprado de extranjeros por dinero, fueron circuncidados con él. O sea que todo el extranjero, todas las personas que llevaba también fueron circuncidadas ese día. Y esto nos hace pensar que era la manera como podían entrar a ser miembros de la familia de Dios, circuncidándose, porque era lo que era la enseñanza o la ordenanza que traía Abraham: circuncidar a toda persona, a todo varón, a todo trabajador, todo el que andaba con él tenía que ser circuncidado. Y así, de esa manera, ellos podían, era la única manera, no había otra manera de que ellos obtuvieran la salvación, cubriéndose con la sombra o con la sombrilla de Abraham para alcanzar la salvación a través de Abraham. Entonces, esa es la manera como un gentil aquí en los tiempos de Abraham. Si yo hubiera vivido en el tiempo de Abraham, hubiera tenido que haber ido con Abraham, o después que murió Abraham, con las personas que quedaron después de Abraham y verme pegado a su pueblo y verme circuncidado y empezar a servirle al Dios Todopoderoso. Para esto vamos a seguir viendo. Y vamos a encontrar otra cita que se encuentra en Éxodo 12. Éxodo 12. Así es que acompáñenme a Éxodo 12. Ahí vamos a ver unas citas muy, muy importantes. Éxodo 12:19, para ser más exactos. Voy a leer desde Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel.
No podía comer nadie de esta comida si no estaba circuncidado. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, no tenía que haber nada leudado, nada de levadura, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ya están entrando aquí otra vez los extranjeros y el natural. De ahí vamos a leer, nos vamos a ir al versículo 37. Ahí mismo, 12:37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura, la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar su comida. Aquí nos está hablando que gran multitud de gente salió junto con ellos de ahí de Egipto. Entonces ya venían entre ellos muchas personas que no eran precisamente hebreos ni eran judíos, sino que ya venía ahí mucha gente, ah, trabajadores, siervos, qué sé yo. El detalle que aquí nos está hablando, que salieron muchas personas de allá de Egipto. Entonces vamos a seguir leyendo para entender un poquito más esto. Nos vamos a ir hasta el 42. Vamos a leer el 42. Desde el 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor, por haberlo sacado en ellas de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Aquí está hablando que había extraños entre ellos, que vienen siendo los gentiles. No eran judíos, no eran hebreos. Eran gentes de las naciones, o gente que no servía a Dios. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Todo siervo sea comprado por dinero, o todo siervo humano, ¿verdad?, comprado por dinero, dice, comerá de ella, siempre y cuando haya sido circuncidado. Y dice el 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado, todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí nos está diciendo que si se circuncidaban, iban a pertenecer a ellos, al pueblo de Dios. Entonces nos está rectificando que desde Abraham ya venían los gentiles encontrando la salvación a través de los judíos. Si una persona toda su vida tiene el Nuevo Testamento y no llega a usar el nuevo, ahorita en la actualidad, estoy hablando en el 2020, estudia toda su vida el Antiguo Testamento y muere estudiando y practicando y conociendo el Antiguo Testamento, no hay ninguna manera de que esa persona sea salva, porque la salvación nada más viene a través del Nuevo Testamento, a través de la salvación, el pago, el rescate que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, pagó. Entonces, a través del Antiguo Testamento no hay manera de que una persona sea salva, porque ahorita en la actualidad, para ser salvo una persona tiene que entrar a través de nuestro Señor Jesús, porque es la única entrada, no hay otra.
Así es que no puede decir uno, no, acá en el Antiguo Testamento, con esta cita yo me salvo, o acá, mira, si leo esta cita, yo encuentro salvación acá en el Antiguo Testamento. No es cierto, no se engañen. Por esa razón, todo el tiempo yo he dicho que en el Antiguo Testamento no hay salvación para el gentil. En el 2020 estoy hablando, en aquel tiempo sí, ya miramos de qué manera antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pero ahorita en el 2020 nadie puede entrar a través del Antiguo Testamento. Entonces, estamos conscientes de que el Antiguo Testamento es necesario y es bueno conocerlo, es bueno leerlo, porque ahí aprendemos los errores de los profetas antiguos, y nos damos cuenta de sus errores, de sus fallas, para no caer nosotros en los mismos errores. Y aparte de eso, para mí la Sagrada Escritura es como un rompecabezas. Las piezas se encajan tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Todo el tiempo engranan, encajan, y no se podría entender una sin la otra, porque es como una secuencia. Pero estoy hablando de la salvación. Salvación no hay en el Antiguo Testamento. Dice que es buena para enseñar, para rectificar, para redarguir, pero no nos habla de que hay salvación en ella, de que podemos practicarla, podemos encontrar salvación en ella, sino simplemente que para nuestra enseñanza tenemos el Antiguo Testamento. Pero aquí la idea, lo que estamos hablando es de qué manera el gentil era salvo en el Antiguo Testamento, y esta es la única manera. Ahorita la salvación de nosotros, vuelvo a hablar y a rectificar. Si una persona no entra a través del Nuevo Testamento, a través de la doctrina de los apóstoles, dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a nuestro Señor Jesús, a Cristo. Entonces, es tan fácil. Lean las cartas de Pablo, practiquen las cartas de Pablo. No estoy insinuando que nada más Pablo. Claro está que vamos a todo lo que nos pertenece a los gentiles. Pero antes de esto hay que estar consciente que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, pertenecen al Antiguo Testamento. Y la razón viene siendo porque el Señor Jesús nació en la ley de Moisés y murió en la ley de Moisés. Gálatas 4:4 dice que nuestro Señor Jesús es nacido de mujer y es nacido bajo la ley. Entonces, por esa razón el Señor Jesús fue presentado el octavo día, fue circuncidado el octavo día, fue presentado en el templo a los 12 años, y por esa razón el Señor Jesús todo el tiempo aprobó todo lo referente a la ley, porque Él estaba viviendo adentro de la ley. Cuando hablaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan, era un recordatorio de cuando Jesús nació, cuando le habló el ángel a María, cuando salió embarazada, cuando creció nuestro Señor Jesús, cuando a los 12 años se perdió en el templo y se quedó allá por perdido. Entonces, siempre anduvo ahí enseñándole a los apóstoles y aprendiendo ellos. Pero el propósito que el Señor Jesús tenía en sí era un nuevo pacto, un nuevo testamento,
una nueva manera de salvación. Ya no era a través de los corderos, ya no era a través de la circuncisión, ya no era a través de guardar días de fiesta, de lunas, de nada relacionado a eso, sino los que ya conocemos, pues ya sabemos de qué manera vamos a servirles, a servir a nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Y yo he aprendido una cosa, pero esto es personal, no quiero que lo vayan a tomar como que así es algo que yo personalmente he entendido, porque eh, el, el Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, dijo, allá en Mateo 28:16, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, o sea, tiene toda la potestad Él para... y hay otra cita donde dice que este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, a Él oíd. Entonces cuando el Señor Jesús escogió a los 12 discípulos, los escogió, los doctrinó, los enseñó, y después que Él se fue, mandó su Santo Espíritu, el que se derramó en el día de Pentecostés en Hechos 2, y después de haber recibido mandamiento por medio del Espíritu Santo, cuando estaban todos llenos del Espíritu Santo, empezaron ellos pues a poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y aunque hay muchos que dicen que la iglesia nació en el monte Sinaí porque iba un pueblo detrás de Moisés, pues en cierto modo andaban aprendiendo de las maravillas que Dios andaba haciendo con el pueblo, y muchos por eso creían. Pero en Hechos 2:47, me gustaría leer Hechos 2:47 porque es una cita muy importante. ¿Por qué no vamos y leemos Hechos 2:47? Que muchos ya la saben, donde nos habla, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nos estaba hablando de que un poquito más para atrás, que ese día se habían convertido 3,000 personas, se habían bautizado ese día después del sermón que dio Pedro. Entonces, el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que participaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora ya iban a tener que empezar a perseverar, a mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Y acá el 2:47 que leí, el 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí quiero agregar un comentario también personal. Si lo crees bíblico, tómalo, si no, deséchalo. Todo lo que yo hablo, si lo crees que es palabra de Dios, tómalo, si no, nomás deséchalo, borra el video. Si tienes alguna duda, un comentario, también coméntamelo ahí, ponme un comentario y yo voy a tratar de contestarlo. Pero si tú no eres añadido a la iglesia de Hechos 2:47, de Hechos 2 en adelante, no importa si eres testigo de Jehová, adventista, mormón, pentecostés, apostólico, de las asambleas de Dios, de la iglesia gentil, de la Filadelfia, de la bautista, cualquier denominación que sea. Si tú no eres añadido
a la iglesia de Hechos 2, si no participas, si no te mantienes en la enseñanza de los apóstoles, veo difícil la salvación para una persona que no se mantiene en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas del apóstol Pablo. Yo he mirado personalmente, como lo iba a decir hace ratito, 3 características para el cristiano que quiera mantenerse en la doctrina de los apóstoles. No sin interesar qué es lo que ellos creían en el pasado, en la antigüedad, cuál era la enseñanza. Ahora la enseñanza ya no es esa, es una nueva enseñanza en el Nuevo Testamento. Y yo personalmente hablo de 3 características. Lo creyó la iglesia, o sea, ya lo creían, ya lo traían ellos, porque lo habían creído desde la antigüedad, así habían sido enseñados, lo creyó la iglesia. Y si en el Antiguo Testamento y los que alcanzaron a entrar al Nuevo Testamento lo creyeron, y si lo creyeron, lo siguieron practicando. Ahora, ya sea que lo hayan creído, pero si no lo practicaron, o si lo practicaron, pues hay que hacerlo. Lo dejaron establecido para que lo practicáramos, lo dejaron como una orden, un mandamiento, o lo dejaron de enseñanza para que nosotros lo creyéramos y lo practicáramos. Entonces hay que hacerlo. Lo creyó, lo enseñó y lo practicó, hay que hacerlo. Pero si lo creyó, pero ya no lo practicó, ni dejó establecido para que nosotros lo practicáramos, entonces ya no se tiene que hacer en el Nuevo Testamento, porque ya son nuevas las reglas. Ahora que si te vas a basar a Hechos 1, Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10 de Cornelio en adelante, que ya hubo entrada para los gentiles, porque ahí fue la entrada a los gentiles, no fue antes ni después, ahí fue la entrada a los gentiles en Hechos 10. Ya conocemos la historia, todos los que somos cristianos, entonces no voy a meterme mucho en ese tema, pero el bautismo en el nombre del Señor Jesús en Hechos 2:38 era para judíos, nada más y exclusivamente para judíos. Los 3,000 que se bautizaron eran judíos, aunque había gente de diferentes lenguas, de diferentes naciones, pero todos ellos, es como que si un mexicano nació en Tijuana, por ejemplo, pero es judío, aunque él se llame Pedro Pancho, pero allá en Israel él tiene un nombre judío y él sabe de qué tribu es. Entonces cuando llega allá él puede participar, puede entrar a cualquier lugar judío, aún ahorita en la actualidad. Entonces era para puros judíos, Hechos 2, Hechos 3, 4, 5, puros judíos, 9, 10. Hasta el 10 ya es cuando en Cornelio Pedro usa la llave para la entrada a los judíos en Hechos 2 y usa la llave en Hechos 10 para dar entrada a los gentiles. Por esa razón es que se derramó el Espíritu Santo de la misma manera que se derramó en Hechos 2, se derramó en Hechos 10 para los gentiles. Entonces, de ahí para adelante los gentiles tenemos entrada, pero de ahí para atrás no es para nosotros. Era puro judío. Incluso todavía cuando Cornelio aceptó a nuestro Señor Jesús y fueron bautizados, los apóstoles no hallaban qué hacer con ellos. Dice, bueno, los hacemos que se circunciden, los hacemos que guarden el sábado, los hacemos que guarden la ley. Andaban todos que no hallaban qué hacer. Ahí si se ponen a leer se van a dar cuentas ahí de Hechos 10 en adelante, como había un alboroto de que decían los judíos que se tenían que circuncidar, tenían que guardar el sábado, tenían que mantenerse igual que ellos. Hasta que Pedro
tuvo que tener una revelación del Espíritu Santo. Otra vez de vuelta estamos hablando del Espíritu Santo. Y dijo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo el no molestar o no hacerle a darles a los judíos ninguna carga más que 4 cosas: que se mantengan de ahogados, sangre, fornicación, idolatría. Entonces, 3 veces recalca que a los judíos no los inquieten, a los gentiles que no los inquieten, que los dejen en paz, que nada más que guarden esas 4 cosas: ahogados, sangre, fornicación, idolatría. Es cierto que hay más cosas. Ya si nos vamos a Gálatas, donde dice las obras de la carne y las obras del espíritu, es cierto que se tiene que mantener uno de mm, celos, adulterio, fornicación, idolatría, odios, dominio propio, el coraje, todo eso. Entonces se fueron agregando reglas, pero fueron después de Hechos 10 en adelante. Si es que, mis hermanos, disculpen, a lo mejor se les va a hacer un poquito rara la enseñanza que estoy dando, pero necesitamos meternos en el tiempo de los gentiles. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Abraham, hubiéramos vivido conforme el tiempo de Abraham. Fue por eso que vimos esto. Si yo hubiera vivido en el tiempo de Moisés, me había metido a la salvación hacia Dios por medio de las enseñanzas de Moisés. Pero como vivo en el tiempo de nuestro Señor Jesús o de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, entonces yo tengo que obtener mi salvación a través de la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, como gentil, no como judío. Porque acuérdense que Pedro se fue a los judíos, les permitió circuncidarse, les permitió guardar ciertas cosas, y Pablo se vino a nosotros los gentiles con unas reglas muy diferentes. Entonces los invito nada más a que reflexionen, a que piensen y meternos en el tiempo que nos pertenece. Si se dan cuenta, nosotros realmente ya tenemos, creo que es en Hechos 13, donde Pedro habla que le ha parecido bien y al Espíritu Santo no imponer ninguna carga a los gentiles más que se mantengan de aguado, sangre, fornicación y idolatría. De ahí para adelante, el gentil ya empezó a tener reglas. De ahí para adelante el gentil ya empezó a tener un orden para servirle a nuestro gran Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesús. Así que, mis hermanos, si se les hace algo raro, pónganme un comentario. Y los amo en el Señor Jesús. Espero que estudien un poquito y lo analicen, y pues que el Señor nuestro Dios les pueda dar el entendimiento para que sepan que como gentil se tienen que meter en el tiempo de los gentiles. No podemos, discúlpenme, presentar niños, porque aunque Jesús fue presentado, fue en el Antiguo Testamento, porque Jesús vivió y murió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles nunca festejaron ni un bautismo de niño, ni una circuncisión, ni una presentación, ni un servicio de niños, ni una predicación de niños, ni un qué sé yo. Simple y sencillamente no es fanatismo, simple y sencillamente es meternos en el tiempo que nos pertenece. Somos gentiles y entramos hasta que Dios le manifestó a Pedro que nosotros como gentiles ya podíamos entrar a ser parte de él. El gran pueblo asentado en tinieblas un día vio gran luz. El Señor me los bendiga.
Cuídense en esta cuarentena. Este virus que anda es muy maligno. Y pues adelante, adelante, adelante. La salvación se encuentra en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesús. El Señor me los bendiga y a echarle muchas ganas, muchas ganas. Y si hay preguntas, adelante. Señor me los bendiga. Amén.